Hoy están con nosotros Pedro Donoso, director de ICARE, Inteligencia Comunicacional, y Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos pedido a Mauricio y a Pedro que nos permitan conversar, que intercambiemos opiniones en torno más que al escenario, digamos, constitucional o de proceso que se lleva adelante en la Corte y que luego veamos qué ocurre, pero más que eso, en el país, el Ecuador, qué está pasando y esta incertidumbre. Pedro, bienvenido entonces. La pregunta es, ¿conviene esto al Ecuador? ¿Resulta adecuado lo que se está viviendo? ¿Tendremos una salida que permita resolver los problemas? Porque bueno, si es que se logra con esto resolver los problemas, vamos adelante. Estos son los temas. Por favor, buenas tardes. Gracias, Andrés. Buenas tardes, Mauricio. Qué gusto. Yo quiero empezar analizando finalmente el cómo la democracia está funcionando, a pesar de que parecería que no. Es decir, yo sí celebro finalmente que en el Ecuador haya una asamblea que pueda reunir firmas para convocar juicio político a un presidente, que haya una corte constitucional que pueda decir sí o no, que haya finalmente válvulas de escape. Yo creo que finalmente la democracia está funcionando. ¿Por qué está funcionando? Porque la tensión social, ¿no es cierto?, nos arroja, si no es la institucionalidad la que está funcionando, es la violencia en las calles, es la manifestación en las calles. Entonces, mucho se ha dicho, por ejemplo, que el juicio político lleva a una inestabilidad y a la desinstitucionalización. Yo no estoy de acuerdo, finalmente. Más bien las decisiones están funcionando, porque hay un peso y un contrapeso, ¿no es cierto? Hay una Corte Constitucional que puede decir no da paso a un juicio político, ¿no es cierto? Hay unos votos finalmente de autoridades electas, ¿no es cierto? Hay un presidente que incluso puede convocar una muerte cruzada como una herramienta constitucional de liberar las tensiones sociales. Yo creo que me parece supremamente importante celebrar aquello. Yo no creo que estamos viviendo momentos de inestabilidad, yo creo que estamos viviendo momentos de incertidumbre que son cosas distintas, ¿no? Y de una u otra manera, la preocupación ahí es qué sucede si es que, ¿no es cierto?, fracasa el juicio político, o qué sucede, digamos, si no podemos utilizar herramientas constitucionales como válvulas de escape. Y yo creo que ese es el escenario más peligroso, que es la movilización social. Sí, efectivamente, se utilizan estos mecanismos que son absolutamente institucionales, válidos, constitucionales, no hay duda, pero sí hay inestabilidad, pues. Porque ¿qué es lo que puede ocurrir en el escenario de la muerte cruzada? Que tengamos 6 meses con un presidente gobernando con decretos, que simultáneamente o paralelamente se convoque un proceso electoral, que tengamos que ir a las urnas en 6 meses, que tengamos un nuevo presidente probablemente a finales de este año y que ese presidente dure hasta terminar el periodo. Así no se construye una nación, un país, un desarrollo que aspiramos todos, ¿no? O sea, es incertidumbre, pero no creo que es inestabilidad, porque finalmente lo contrario es declarar loco un presidente mediante un congreso, salir a la calle a votar un presidente que salga por un helicóptero. Es decir, más bien esto demuestra que está funcionando la institucionalidad, por más de que no nos guste, quiero decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, la última encuesta de perfiles de opinión de 18 al 29 de marzo dice que 63.34% de la gente apoya el juicio político, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, lo que estamos queriendo decir es que esta tensión social, ¿no es cierto?, encuentra en estas herramientas la posibilidad, aunque sea muerte cruzada, gobernar 6 meses por decreto de ley, nuevas elecciones, encuentra la formalidad de liberar esas tensiones sociales. Otros eran los escenarios de mediados del 2000, sí, finalmente. Se resolvía incluso con decisiones de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Mauricio, su opinión, por favor. Andrés, buenas tardes, un gusto compartir este espacio con Pedro y pues un saludo a nuestra audiencia. Y tomo parte de lo que Pedro ha dicho en el sentido de que en buena hora que algo de las débiles instituciones con tan poca credibilidad y confianza funcione. No obstante, la figura del juicio político, la figura de la fiscalización desde la Asamblea Nacional ha sido perversamente prostituida por legisladores que lo único que quieren es sacar un rédito particular. Nadie quita el hecho de que la propia norma suprema establece la facultad de los asambleístas de enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente de la República, y hasta ahí estaría bien el aspecto institucional, de no ser porque de manera bastante forzada, subjetiva, se lleva a cabo un proceso en específico. Pensemos por un momento lo que significa no solo esto respecto del presidente,
sino de acciones que en el legislativo se han llevado y se llevarán adelante respecto de ministros de Estado, en los que en lugar de hacer un examen real de lo que implica la fiscalización y el control político, se hace un análisis subjetivo de qué hubiera hecho yo en lugar de. ¿No es eso, por ejemplo, lo que se pretende en este momento con un juicio político en contra del canciller? No se le está diciendo que ha incumplido funciones o que ha vulnerado normas, ni mucho menos. Tienes a un legislador, específicamente una legisladora, que le dice: usted no ha manejado de la forma en que yo creo que debía haber manejado la crisis de los ecuatorianos que vinieron de Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia. O sea, aquí estamos dañando una institución constitucional que es clave para la fiscalización y el control político. Y eso es lo que espero yo en las próximas horas analice la Corte Constitucional. Aquí yo no voy a poner en duda, a criterio personal incluso, creo que hay razones de sobra respecto de lo que ha sido este caso Gran Padrino o León de Troya, llámese como se llame, para llevar a cabo procesos de control frente a actos de corrupción, yo no voy a decir presuntos, actos de corrupción denunciados por el periodismo respecto del gobierno nacional, pero no hay que forzar las cosas para terminar matando instituciones constitucionales que deberían servir para lo que verdaderamente fueron creadas. Entonces, Pedro, un poco lo que se podría pensar, en atención a lo que escuchamos, es que lo que quiero es sacarlo al presidente. Ya buscaré algunos argumentos, algunas razones, quiero sacarlo. Y quiero sacarlo para ponerlo al mío. Ese es un poco lo que acabamos de escuchar de Mauricio. Sí, sin duda, digamos. Yo estoy haciendo más un análisis teórico, ¿no es cierto? Mauricio da un análisis mucho más pragmático, que es supremamente importante también. Pero claro, yo creo que finalmente también es, la gran pregunta es, ¿esto es causa o consecuencia? Es decir, ¿el gobierno está en un juicio político porque hay perversos correístas que lo quieren sacar o perversos cristianos? ¿O en efecto, digamos, el Ecuador está viviendo, digamos, momentos de zozobra, ¿no? Esta misma encuesta de perfiles de opinión nos arroja cifras. Yo siempre repito, para mí el estado de ánimo es un medidor social supremamente importante que otra vez nos repite, 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, ¿no? Por ejemplo, 8 de cada 10 ecuatorianos creen que la delincuencia va a aumentar. 7 de cada 10 ecuatorianos creen que el desempleo va a aumentar. Es decir, el tejido social está absolutamente quebrado. ¿Qué es lo que de una u otra manera la sociedad debería hacer? Primero, no tenerle miedo al conflicto. Yo creo que eso es fundamental, que tenemos terror al conflicto, ¿no? Yo escuchaba en un programa de televisión a un ex legislador que decía, y esto se tiene que dirimir con, digamos, una junta cívico-militar finalmente, ¿no? Es el terror al conflicto el que nos lleva a decir eso, pero lo que hay que aprender es conflictuar bien, finalmente. Es decir, hay que entender qué es lo que está sucediendo, hay que poner sobre la mesa y entender de una u otra manera ¿por qué finalmente un presidente está en un juicio político? No creo que un presidente con fortaleza vaya a un juicio político. No creo que un país en donde no está roto el tejido social se preste para un juicio político. Es evidente, ¿no es cierto?, que hay juegos de poder y que los unos quieren, digamos, poner al suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de una u otra manera hay que tener válvulas de escape, ¿no? Yo creo que este tiempo, por lo menos a mí me ha interesado mucho la discusión. Esto lo hablamos con Mauricio, digamos, fuera de micrófonos, porque es una discusión supremamente rica en donde no sabes dónde empieza lo jurídico y dónde termina lo político finalmente, ¿no? Porque a la larga es una discusión en donde tenemos que traer a colación a la Constitución. Y la Constitución, digamos, es, como dice aquella frase, ¿no es cierto? La Constitución es la herramienta más política de las herramientas jurídicas y la herramienta más jurídica de las herramientas políticas, finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que le hace muy bien, digamos, al país este debate. El grave problema es, mientras debatimos de esto, ¿qué sucede? Ese creo que es el grave problema. Y la gran preocupación es si esto que tiene estas válvulas de escape, estas dificultades del tejido social, las tensiones que se advierten, los desacuerdos o las posiciones ciudadanas, si esto se resuelve con un cambio de ese es el tema. Porque ya digo, si esto se resuelve, si mañana las bandas narcotraficantes que operan en el país salen y podemos ir al parque tranquilos con los hijos, bueno, ya, hagamos. En buena hora estaríamos de acuerdo con lo que pase, pero claro, creer que esto es, Andrés, una salida mágica para los problemas del país, de ninguna forma, y coincido con Pedro en eso de que pues no vemos más allá de nuestras narices, por decirlo de alguna forma, no atacamos la raíz de los problemas, incluso aquellos que le tienen hoy al presidente de la República en esta encrucijada respecto de la Asamblea Nacional, y podríamos enfrentarnos a más de lo mismo.
porque se especula, se empieza a crear novelas o historias de terror, si queremos darle algún nombre, de quién asume la presidencia, cómo asume la presidencia, cuando incluso leyendo la Constitución sabemos que el camino es uno solo, que no hay que hacerse novelas y que más bien incluso el hecho de quitarse de en medio al presidente Lasso podría de alguna manera seguir con lo mismo que estamos viviendo hasta ahora, porque quedaría el gobierno en manos de su vicepresidente, ¿no? Que sabemos que está en la misma línea y con el mismo plan. Pero tampoco es un solo camino, Mauricio. Opciones y alternativas las hay. El planteamiento que tú formulas respecto al vicepresidente, ¿qué pasa si el vicepresidente renuncia? Bueno, partamos de un punto, y eso es bueno que se mencione, porque la Constitución establece que la única forma, y vamos a empezar por esta ruptura de mito, de que el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional asuma temporalmente la presidencia de la República, es ante la ausencia definitiva y simultánea del presidente y el vicepresidente de la República. Vamos a jugar con un escenario, cuento de hadas para algunos, película de terror para otros. Se da paso al juicio político, hay 104, 108 votos, se censura y destituye a Guillermo Lasso. Automáticamente opera la sucesión presidencial, claro, porque la presidencia no queda vacía. El señor Alfredo Borrero asume temporalmente la presidencia de la República hasta ser legalmente posesionado por la Asamblea en una ceremonia como todos conocemos. Digamos que el señor Alfredo Borrero, en un acto de lealtad a Guillermo Lasso, renuncia a la vicepresidencia. No es que vota una carta y sale corriendo, sino que presenta esta renuncia a la Asamblea Nacional, pues. Claro. Y la Asamblea puede demorarse una semana, un mes o 3 años en conocer la renuncia. Y puede no aceptarla. Siempre va a haber alguien en el poder. Si tú me preguntas a mí, Andrés, ¿en qué caso podría el señor Saquicela el día de hoy asumir la presidencia de la República? Si se suben a un avión Guillermo Lasso y Alfredo Borrero y se cae el avión. Ahí se da una ausencia definitiva. Bueno, si se cae el avión y mueren, además. Bueno, sí, porque si no es temporal, y habrá, pero te digo, pero la cosa es que dejemos de hacernos cuentos. No, pero claro, todo eso hay que ponerlo, hay que pensarle. Y como tú bien dices, hay que decirlo, porque hay sectores en este país que se inventan unas fábulas impresionantes que no tienen pies ni cabeza, y sabemos que, claro, en política, como bien decía un ilustre personaje acá, es posible tostar granizo en Ecuador, pero lo cierto es que habemos otros que nunca perdemos la esperanza de que se respete lo que dice la Constitución, se respeten las instituciones y opere lo que corresponde. Ahora, tú te vas al escenario de algunas probabilidades dentro de esto. Yo me voy al escenario de la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea. ¿Puede Guillermo Lasso, el mismo momento en que está compareciendo al Pleno de la Asamblea Nacional, presentando sus descargos, decir muchas gracias señores y a continuación firmo la disolución de la Asamblea? ¿Puede hacerlo? Claro que sí. ¿Y? ¿Sí? Que no me vengan pues con comunicados graciosos, parece que se han quedado sin constitucionalistas unos personajes de un partido político, se los ha llevado todos Henry Cucalón al Ministerio de Gobierno, parece, a salir con estas cosas de según el artículo tal. Ningún artículo dice que el presidente de la República no puede disolver la Asamblea mientras está siendo enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional. Bueno, pero esa podría ser una discusión y un escenario complicado, Mauricio. Sin duda, porque complicado puede ser que los actuales parlamentarios no quieran salir, pues, y estemos en un forcejeo, y hemos asistido a estos momentos, y que la policía los quiere sacar, y que no me quiero salir, en fin. Por favor, Pedro. Claro, digamos, hay varios escenarios en ese sentido, porque también podría ser que la Asamblea, yo no creo que es un escenario altamente probable, pero que la Asamblea destituya a Lasso con los 92 votos y Lasso no quiera salir. También puede suceder. Pero ¿y porque ahí no tiene ningún argumento? Es que no hay ningún argumento. Censurado y destituido. Y muerte cruzada y se van a la casa todos los asambleístas. Pero también. Hay puntos encontrados. Hay quienes consideran que no puede el presidente convocar a la muerte cruzada así nomás. Es profundo cuando debate, empezó el juicio. Totalmente. Y como hay gente que dice que no hay causales para el juicio político. Es decir, pero lo que yo quiero decir con mi reflexión es que yo prefiero este debate a
el debate de cómo sobrevivimos con las calles de ahorita encendidas, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que este es el escenario más probable en nuestro análisis, ¿no es cierto? En mi análisis es que el juicio político no va a prosperar, es decir, yo creo que en un corto plazo, ¿no es cierto?, el presidente no va a ser destituido por la Asamblea. ¿Tú crees que no va a ocurrir eso? Porque o no hay los 92 votos, o el presidente, digamos, hace uso de la muerte cruzada, o no hay dictamen de la Corte Constitucional. Cosa que puede ocurrir en las próximas horas. Totalmente de acuerdo. Pero ahí la gran pregunta es, ¿cuál es el escenario post-fracaso del juicio político? Y ese creo que es un escenario complicado, porque es un escenario de calentamiento de calles, es un escenario, digamos, distinto al de junio del 2022, porque de una u otra manera ahorita la movilización social tiene más capital argumental y político, sobre todo por lo que sucedió el 5 de febrero. Sí, pero también ya más afectado, pues, Pedro. De hecho, por ejemplo, las elecciones de seccionales llevaron o condujeron a que haya una presencia importante de dirigencia indígena en los gobiernos locales. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Ya es otro momento. Ese ya es otro momento. Es otro momento. Así es. La proximidad de las elecciones. De acuerdo, pero eso hay que esperar hasta mayo a que se posicionen esas autoridades. Y yo creo que el escenario que estoy planteando no puede irse necesariamente hasta mayo, ¿no? Es decir, si fracasa el juicio político, digamos, por ejemplo, en la Corte Constitucional, de una u otra manera, sí, el calentamiento de las calles es un escenario que está a la vuelta de la esquina. Y ese escenario de la vuelta de la esquina es, ahí sí, no hay herramienta y discusión constitucional. ¿No? O sea, finalmente... bombas lacrimógenas y... Todo puede pasar. Es el caos, ¿sí? Y hace un momento, fuera de micrófono, Andrés, lo conversábamos con Pedro. Uno puede hacer memoria de lo que sucedió en los 90 y en los 2000 y decir, bueno, a ver, la caída de Bucarán, la caída de Gutiérrez, la caída de Maguad, fueron producto de ese calentamiento de las calles, pero siempre hubo una salida legal. Relativamente pacífica. Sí. Pero lo gracioso de todo esto, y lo analizábamos, es que siempre hay una acción legal, jurídica, de por medio. O sea, a Bucarán lo tumbaron y después buscaron pero hubo una resolución del Congreso de aquel entonces determinando su insanidad mental. Sí. A Maguad lo tumbaron. Maguad después dijo que había sido un presidente derrocado, pero salió una resolución del Congreso declarando el abandono del cargo. Lo mismo que pasó con Gutiérrez. O sea, siempre va a haber, hasta cuando hay estas acciones de hecho, violentas la caída, o no, una salida jurídica. Y la caída de Lucio fue quizás la más graciosa, porque estaban reunidos los parlamentarios en el Banco Central, que como sabemos se quemó el Palacio Legislativo, y se trasladaron al Ciespal. Y en el camino se cayó el presidente y apareció la vicepresidenta, la abogada Cintia La Viteri, presidenta del Congreso. Con chopa de blue jean, claro, con chopita de blue jean, para posesionar a Alfredo Palacio. Y luego dijeron, es por abandono de poder del Palacio. Y vimos que salió Lucio y se fue al aeropuerto en un helicóptero. Casi lo linchan. Pero ves que siempre hay. Pero porque somos un país de hechos consumados, y por eso les decía yo que frente a eso, lo que estamos viviendo ahora nosotros sí es un poco más de civilidad en las discusiones. Porque era lo que usted decía. Hay un tanto más de institucionalidad, como decía Pedro. Y eso hay que celebrarlo también, finalmente, ¿no es cierto? Ahora, la gran tragedia es que seguimos en esto, utilizando esa frase famosa de ese periodista argentino que dice, yo me voy 10 días de mi país, ¿no es cierto? Regreso y todo cambió, me voy 15 años, regreso y nada cambió. Sí. Que finalmente eso es lo que estamos viviendo ahora, porque a la larga no aprendemos. Pero por lo menos ya la discusión es un poco más civilizada. Y hay una Corte Constitucional que te puede determinar sí o no. Es decir, yo veo, digamos, ahí una diferencia en lo que vivíamos en la década de los 2000. Ahora, la gran pregunta es, si eso no sirve válvula de escape, van a ser las calles, y ahí yo creo que esa es otra gran discusión. Ahora, hay un tema que me parece importante plantearlo, y es que esto que está pasando favorece o beneficia a alguien. Alguien se está aprovechando y alguien del desorden, del caos, está medrando, Mauricio. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque entonces los políticos, la dirigencia, está sirviendo a esos intereses, pues. Pero vamos además con un detalle, porque mucho se habla de quién capitaliza de este caos, por llamarlo de alguna forma. Pero yo me voy, en cambio, al escenario hipotético de que no haya juicio político, o que no hayan los votos, que lo hemos mencionado hace un momento, y cuidado, eso es malinterpretado por el gobierno nacional como un triunfo de Guillermo Lasso, que termina convirtiéndose en la antesala de otro caos prácticamente inmediato, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que dar una lectura lo más objetiva de la situación, me refiero a quienes están en el poder, y comprender
que si la Corte actúa, independientemente de si es a favor o en contra, es porque hay una institución que funciona. De si la Asamblea decide o no el juicio político, más allá de los intereses, es porque hay algo de por medio. Pero en este momento hablar de ganadores o de perdedores es muy difícil. Yo creo que gane quien gane políticamente hablando, pierde el país. Es un error tremendo si es que el gobierno considera que es un triunfador de esto. No, señor. Pero a lo que yo voy es que hay estos sectores fácticos, estos poderes que están ahí, que son los que se benefician y que deben estar, como decimos cuando conversamos entre amigos, carboneando para que esto esté así. Porque les conviene. Entre menos instituciones, entre más caos, desorden, ellos pueden sacar más drogas, pueden provocar más sicariatos, pueden hacer el asesinato. O capitalizar políticamente, Andrés. O capitalizar políticamente. Sin duda alguna hay actores de la política nacional que están capitalizando de esto. Ya lo vimos en las seccionales, lo acabas tú de decir hace un momento. No tengo duda de que esto también tenga una intencionalidad de posicionamiento y de capitalización de cara a las presidenciales de 2025, que más allá de lo que ocurra en estos días, tiene que haber, porque cuidado, como también se ha malinterpretado, se cree que después de la disolución de la Asamblea, con la bendita muerte cruzada, hay un adelanto de elecciones. No es ningún adelanto de elecciones, es una elección intermedia y extraordinaria para lo que resta del mandato, pero nadie nos quita que en febrero de 2025 vayamos a las urnas a renovar Asamblea y a renovar Ejecutivo. Además, este es un problema regional, Pedro. Sí. O sea, esta cosa que está ocurriendo, esto que vemos, el presidente de Chile está en condiciones muy complicadas, el presidente Petro está también en situación muy difícil, Perú. Entonces, esto es aupado, esto estoy diciendo, comentando, conversando, aupado por algo que no se puede precisar. Pero, ¿para qué? Para beneficiarse, para medrar de esto en sus negocios ilícitos. No, sin duda, finalmente. ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta debe ser el Estado. La existencia del Estado. La existencia del Estado, la presencia del Estado, ¿no es cierto? Yo vuelvo a esa encuesta de perfiles de opinión, otra vez, ¿no es cierto? Las cifras son alarmantes. 14.29% de los consultados dicen que no, que creen en el Estado. Es decir, 1 de cada 10 ecuatorianos creen en el Estado, y eso es gravísimo. Y es gravísimo porque, otra vez, ¿no es cierto? El Estado o la política es la administración de las tensiones, y cuando el Estado no administra esas tensiones son administradas por algo o alguien, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Yo creo que la reflexión, digamos, sí tiene que ser. Yo creo que subestimamos mucho la existencia de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos hemos sentado a decir, bueno, ¿cómo es el Ecuador post-pandemia? Capaz que necesitamos un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social. Y a todo el mundo les peluzna volver a hablar de una constituyente, pues no sé por qué, no les gusta, no importa. Pero otra vez nos tenemos que volver a sentar y decir, bueno, ¿y en la post-pandemia qué? Porque no ponemos la carta de la pandemia, digamos, sobre la mesa en el rompimiento del tejido social, y es un factor absolutamente determinante, porque el post-pandemia provocó el desempleo, la pandemia provocó finalmente la orfandad, digamos, de la sociedad. O sea, es necesario, y no es necesario solo a nivel político, es necesario a nivel de todas las élites de este país. O sea, ¿por qué la academia no debate este tipo de cosas? ¿Por qué el empresariado, decía yo la otra vez, ¿no? A mí me llama la atención, es decir, capaz que no es una buena idea, pero ¿por qué el empresariado no dice al movimiento indígena, ok, sentémonos? ¿Cuál es su visión de reformas laborales? Esta es mi visión de reformas laborales. Ok, el Estado nos sirve, sentémonos nosotros. ¿Por qué finalmente, digamos, necesitamos siempre un conductor que sea el Estado público para establecer un nuevo pacto social? Requerimos un nuevo pacto social. Es urgente un nuevo pacto social. El cómo somos post-pandemia. La pandemia destruyó profundamente, digamos, el tejido social. No fue menor, finalmente. Enterramos a un montón de gente y de la peor manera. Claro. Y sí creo que hay que recordar y no subestimar lo que vivimos como sociedad, ¿no? Claro. Lo ideal es esto, ¿no? Lograr que la situación por la que estamos atravesando nos permita aglutinar fuerzas, generar alianzas, buscar encuentros, bajar las tensiones, deponer las armas. Yo el otro día decía y conversábamos con alguien que el Ecuador se ha unido en 3 cosas, Mauricio: en la guerra contra el Perú, en la selección nacional de fútbol y en el dólar. No más. Y creo que la única estable es la última, porque hay una relación amor-odio con la selección, ¿no? La semana pasada estábamos furiosos porque perdió con Australia, esta semana estábamos eufóricos porque ya les ganamos. Entonces yo sigo furioso por la contratación de ese país. Esa es la discrepancia. En cambio, si pudiéramos ponernos de acuerdo en lo que hemos reclamado siempre, las 8 o 10 cosas,
Por ejemplo, recuperar el empleo, Mauricio. ¿Por qué no nos podemos sentar, empresarios, trabajadores, los otros, sentarse y decir, a ver, hagamos una moratoria y hagamos algo para diseñar un plan de recuperación del trabajo, del empleo? Tenemos un enemigo que es peor que el de la guerra, que es el narcotráfico. Y no somos capaces de unirnos. Somos incapaces de sentarnos con quien piensa diferente. Somos incapaces de abrir espacios de diálogo con personas que tienen propuestas distintas a las nuestras. Una de las razones fundamentales, Andrés, por las que estamos en esta coyuntura, diría yo, y en esta situación calamitosa, es porque nos hemos convertido en todo lo que criticábamos. Porque ahora está en el poder una opción política y continúa la polarización de la opción política anterior. Porque nuevamente de la polarización ganan unos pocos y mientras la podamos profundizar, los políticos se llevan el triunfo. ¿Por qué no pensar en función del país? ¿Por qué no construir espacios reales de diálogo? Poniendo por delante el punto común de todos los ecuatorianos, que es el problema. ¿O me van a decir aquí que la inseguridad afecta solo a los de derecha, o a los de izquierda, o a los de centro, o a los de la costa? No, ahora nos afecta a todos. ¿Por qué no decimos hay un problema? Y ponemos ese problema sobre la mesa. Y nos sentamos entre todos los sectores y actores a los que ese problema afecta, para encontrarle una salida de manera conjunta. Sumando esfuerzos, sumando propuestas, sumando incluso recursos humanos, materiales, económicos, para arrimar el hombro y salir adelante. ¿Será necesario, Mauricio, que tengamos una dictadura como la de Franco o una dictadura como la de Pinochet para ahí empezar a provocar, a reflexionar y a construir el pacto de la Moncloa o la concertación? Sería terrible siquiera imaginar que personas civilizadas que en mayor o menor medida creen en la democracia, la libertad y los derechos requieran de una dictadura sangrienta para encontrar espacios de diálogo y de acuerdo. Creo que esa cuestión que permanentemente se dice, no, es que aquí nuestras dictaduras fueron dictablandas y como no vivimos lo que otros países hemos sido incapaces de, ese es un cuento que en lo personal no me lo compro. Y creo que más bien estas oportunidades, que no es la primera vez que el país tiene, sino que las venimos teniendo durante los últimos 45 años de democracia, no son efectivamente aprovechadas desde la ciudadanía, sino que son perversamente aprovechadas por los sectores políticos que saben perfectamente bien cómo sacar rédito en beneficio propio. Pedro, esa propuesta de ponernos a conversar, no es que eso está ya... Ponernos a conversar si vale la pena o no una asamblea constituyente. Quizás vale hacer un nuevo pacto de gobernabilidad, de conducción, de organización, de estructura de Estado. Bueno, puede ser una alternativa. Ya, hemos tenido muchas constituyentes, no han servido. Bueno, pues sigamos intentando. Otra es la sociedad civil, un poco en la línea de su pensamiento. El gobierno no, el liderazgo del presidente no permite. Bueno, que sean las estructuras sociales, las cámaras, la academia, los trabajadores. Sí, por favor. Yo pienso que finalmente, y como efecto social, tiene que haber un detonante para eso, ¿no? Porque además no somos no somos capaces de ver lo grave que estamos viviendo ahora porque ya nos acostumbramos. Sí, claro. Ayer matan a una funcionaria pública y no pasó absolutamente nada. No, lo que pasó es que renunciaron los otros funcionarios para cuidar la vida y aquí no hacemos nada más que... Exactamente. Entonces, no hay un detonante finalmente. Ese detonante que nos puede, digamos, albergar, pero creo que de una u otra manera, para mí esa es la salida, aunque el camino es muy complejo, yo creo que por dos razones. La primera, porque no tenemos sentido de la otredad. Es decir, yo me voy a sentar con uno igual, el problema es que no vemos al otro como igual. Bueno, es la polarización que estamos viendo. Es la fragmentación. Totalmente de acuerdo. Pero además lo segundo, Andrés, yo sí creo que el Ecuador tiene un problema de identidad. Es decir, no tenemos una identidad clara. Si usted me pregunta a mí, ¿qué tengo yo en común con un afroecuatoriano de Esmeraldas? No tengo nada. Con un indígena Saraguro, no tengo nada. No hay una cohesión social basada en la identidad de la ecuatorianeidad, por ejemplo. Y eso es un problema quizás mucho más teórico que práctico, o mucho más elaborado, conceptual, medio inútil, pero es importante. Y es importante porque eso somos, ¿no? Pero además hay un punto, y qué bueno que Pedro lo traiga a colación. No solo hablemos de una identidad de país,
que es esa que sale con la selección y con la guerra, sino incluso hablemos de identidades, porque parte del problema en el que estamos ahora es, por ejemplo, ante la ausencia de identidades políticas. Hace pocos días conversábamos con el jefe de bancada del Acuerdo Nacional, y yo le decía, pero si tus propios legisladores han llegado a votar a favor de la destitución del presidente en el proceso del año pasado. Esa es la falta de identidad, porque aquí nos unimos no por convicción, sino por conveniencia, no sobre la base de principios y valores o elementos en común, me refiero políticamente hablando, sino porque hoy estás en el poder y capaz que puedo sacarle tajada. O el día de mañana vas a estar en el poder y ahora mejor me pego un poquito para ti y veo qué puedo lograr de cara al futuro. Y construir la política sin identidad, a propósito de la falta de identidad nacional, es quizá una de las causas por las cuales incluso en este momento hay incertidumbre, ¿no? Mira que de manera graciosa, yo la semana anterior me entero por las redes sociales que había igual un impeachment contra Pedro Sánchez. ¿Están ahí? Pues claro. Sí, claro. Y era un impeachment propuesto por Vox. Sí. Y los medios de comunicación, solo ante el inicio del impeachment, decían fracaso total, porque ya sabemos cómo va a votar este número de legisladores de este partido y aquí incluso, imagínate, digamos que hoy la Corte Constitucional dice vamos adelante con el juicio político. Y nos podemos juntar acá, Andrés, 1 hora a especular cómo puede votar cada uno de los 137 legisladores, porque de pronto se te viran a medio camino y terminan generando el caos. O tiene que salir un ratito al sanitario. Ah, sí, de esos también hay. Por favor, Pedro. Lo de identidad. Falta de la identidad ideológica, totalmente de acuerdo. Es decir, el tema de partidos, yo estoy absorto con la Alianza Democracia Sí, Movimiento Agua de Yacu Pérez, por ejemplo. Es decir, digamos, y eso conlleva muchísimo, y eso es supremamente importante porque no tenemos partidos políticos que hagan política, ¿no es cierto? Tampoco tenemos un empresariado finalmente que debate estos temas. No hay una academia, no hay sindicatos, es decir, además de la falta de identidad y de la falta de la otredad, ¿no es cierto?, hay una ausencia de involucramiento de todos los estamentos sociales y políticos en la gran discusión. Entonces, claro, si no hay, digamos, una gran discusión, si no hay una resignificación de los conceptos, si no nos ponemos a pensar cómo tenemos que entender ahorita a la salud, al derecho al trabajo, ahora, ¿no es cierto? Porque seguimos utilizando además los conceptos heredados, finalmente, incluso el correísmo, que nos pueden gustar o no, pero no importa, pero seguimos utilizando esos conceptos que ya caducaron. ¿Por qué? Porque la humanidad vivió una pandemia. Por eso les decía yo que no hay que, ¿no es cierto?, menospreciar el impacto social y político de ese fenómeno. Ahora, frente al momento que estamos viviendo y a las circunstancias que ustedes han comentado, sí, es bueno que esto ocurra, que es bueno que haya estas válvulas de escape, en fin, pero que se maneje con seriedad, Pedro. No, totalmente. Eso es lo que reclama un poco el país. O sea, si vamos a jugar con la democracia, seamos maduros y seamos serios. No, totalmente de acuerdo. Eso es lo que se pide. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Puede decir que tengan toda la razón y que se justifique plenamente la salida de Lazo y que está bien que lo saquen a Lazo, pero que sea con los instrumentos y con las armas adecuadas. Totalmente de acuerdo. Y por eso ese informe con errores y todo era como cháchara. Entonces uno ahí comienza a especular y dice, hay un acuerdo entre Lazo y Correa, se le escapa la Duarte de aquí, de embajada de Argentina. ¿Cómo se le escapa a alguien así una cosa de estas? Es por los acuerdos que hay. Glass libre, Alexis Mera libre. Y claro, uno piensa todo, ¿no? Claro, pero digamos hay que volver a poner la ley sobre la mesa, que es lo único que nos objetiviza en el debate. Es decir, ¿Glass está libre por un acuerdo o porque finalmente le amparó la ley, digamos, ¿no? Porque utilizan habilidades de ese orden, entonces... Porque le amparó la ley, finalmente. Claro, como probablemente va a ocurrir en los próximos meses, que ese recurso de revisión que está aspirando el presidente Correa se pueda concretar. Totalmente. Pero para llegar a eso, me tengo que tomar el Consejo de la Judicatura, tengo que tener un control de la Corte Nacional de Justicia, estoy ya con la mirada a la fiscal y quizás me voy a poner ya a mi contralor. O sea, eso está ocurriendo. Pero mira, hay un punto, no quiero dejar escapar esta idea que dice Andrés. ¿Qué pasó entre el 14 y el 24 de mayo del 2021? Se anunció un acuerdo legislativo con miras a garantizar la gobernabilidad del correísmo, el Partido Social Cristiano y Creo. Se escandalizaron, ¿no? Que quizás era la solución. ¿Y cuál era la razón? No, pero es que lo gracioso de todo esto era la razón por la cual se levanta de la mesa a última hora Guillermo Lasso
y hace que el acuerdo se caiga y que haya problemas, era porque no querían ser parte de la impunidad de los procesados correístas Claro. en materia de corrupción y demás cuestiones. Y tú acabas de traer acaso que en este momento no hay un solo alto funcionario del correísmo procesado, sentenciado, investigado dentro del país, dentro de una prisión. Ya no hay. Entonces, creo que bueno está para el chiste de la especulación, pero yo creo que sí hay que empezar a preguntarnos si también una buena parte de lo que estamos viviendo ahora no fue esa crisis de dignidad de Guillermo Lasso el 14 de mayo del 2021 para terminar haciendo lo mismo con las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? ¿O es que me van a decir que se ha hecho justicia? Si estamos con impunidad total. Parecería, ¿no? Pedro, por ejemplo, el expresidente Correa hizo referencia en una declaración de prensa que recibió emisarios y mensajes y asuntos de que Lasso quería negociar la salida de Duarte. O sea, parecería que había conversaciones. Eso es lo que se produce. Porque una cosa es lo que vemos, ¿no? Y otra cosa es lo que se da. Entonces, por ahí van más las frustraciones. Digamos, yo soy pésimo para las teorías conspiranoicas, soy muy malo, digamos, no logro, o sea, me parece importante ponerlo sobre la mesa y discutirlo, ¿verdad? Pero claro, estos hechos nos llevan finalmente a la reflexión. Es decir, si no queremos que eso suceda, si no queremos que el partido A coopte la justicia y el partido B mañana haga lo mismo y le señalen al partido E, etcétera, tenemos que diseñar, ¿no es cierto?, una estructura no hay que hacer la conspiración y estas leyendas, pero ver lo que está pasando. Sí, no, de hecho, hay un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el correísmo. Eso es evidente. De acuerdo. No es que han ido a la notaría y han firmado el acuerdo, pero eso es evidente. Entonces, ¿cómo esto de ideologías que pensábamos? Que se supone que el correísmo es de izquierda y tal, está aliado con el partido de derecha. No se entiende. Es que finalmente si les exigimos acuerdos, después no satanicemos los acuerdos. Porque finalmente, claro, no hay acuerdos en donde tú sacrifiques tu posición ideológica, correcto, pero para la gobernabilidad tiene que haber acuerdos. Totalmente. Sí, porque Y yo parto de la idea que le decía Mauricio. Yo creo que uno de los errores fue no concretar eso que hubo al inicio o antes de la posesión de Lasso. Y no solo eso, sino el segundo error, que es buscar aliados en los aliados no naturales. Claro. Porque recordemos finalmente que la alianza de Creo es después con Pachacutic y es después con la izquierda democrática. Y con eso, digamos, Guadalupe Llori es presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que todo es consecuencia, ¿no? O sea, no podemos obnubilarlos con el suceso. Tenemos que ver todo el proceso finalmente, ¿no? Es decir, hay que analizar bien todos los procesos, etcétera, pero a lo que yo voy es que finalmente el nuevo diseño institucional tiene que evitar específicamente esto, que el uno se quiera adueñar de la justicia y el otro venga mañana y también se adueñe de la justicia, ¿no es cierto? Porque también este es el grave problema del Ecuador, es que somos un país de los quiénes y no de los qués. Sí. No nos importa qué haces, me importa quién lo hace. Entonces, si lo hace mi amigo, finalmente, vale. Y si lo hace mi enemigo, claro. Entonces, de una u otra manera es grave en ese sentido, ¿no? Ok, Mauricio, querías decir algo. Vamos a ir cerrando un poco. Yo quiero ratificar ese tema nuevamente, la importancia de que dentro de ese rescate de la institucionalidad del Estado de Derecho, de que al menos lo poco de credibilidad y confianza que hay en las instituciones funcione, es empezar a defender las cosas de manera coherente. Debemos dejar de dar aplausos a nuestros amigos y criticar a nuestros enemigos cuando hacen exactamente lo mismo. Debemos dejar de convertirnos en aquello que criticábamos, porque eso es lo que nos tiene como estamos. Claro, cuando la Constitución juega a mi favor, aplausos. Cuando la van a utilizar en mi contra, Dios mío, es la peor Constitución del mundo. O tan fácil como que el periodismo es bueno cuando me lanza alabanzas, pero cuando evidencia casos de corrupción, pues estoy dispuesto a violar la libertad de expresión y a mandar a callar al que piensa diferente. Hay que romper esa forma perversa de gobierno, de ciudadanía, de periodismo a conveniencia y empezar a trabajar para recuperar, además de la identidad que acertadamente decía Pedro, la coherencia, el actuar como pensamos, el actuar sobre la base de los principios y valores que defendemos. Y el saber que en el camino, y esto a propósito del diálogo y del acuerdo que decías, podemos encontrarnos con personas que en lo sustancial se encuentren en una orilla ideológica distinta a la nuestra, pero que a partir de coincidencias
se pueda generar un proyecto conjunto que haga que este país funcione de una vez por todas. La figura de que se vayan todos, Pedro, ¿puede ocurrir? ¿Podemos estar en ese momento? Es que yo creo que está absolutamente latente, regresando a ver lo que sucedió en el 2006, ¿no es cierto? Pero un escenario mucho peor, porque en el 2006 finalmente los índices de inseguridad no eran los que estamos viendo ahora, ni tampoco los índices de rompimiento social. 80,000, digamos, migrantes solo en este año atravesando el Darién de manera ilegal, finalmente, ¿no? Carol Noroña, que es esta periodista que además tuvieron que sacar del Ecuador por riesgo a su vida, ¿no es cierto?, con quien me solidarizo además, hace un análisis súper interesante de un caso de un barrio en Portoviejo muy pobre, ¿no es cierto?, en donde dice que el emprendimiento familiar es la venta de droga. Entonces, el narcotráfico no es que tiene aliados solamente en las élites políticas, es que tiene capital social para hacer lo que es. Emprendimiento es la venta de drogas, es la ausencia del Estado natural, finalmente. Entonces, claro, esto, lo que estamos viendo ahora, los debates, los que se adueñan de la justicia, es consecuencia, ¿no es cierto?, de un Estado absolutamente debilitado. Absolutamente debilitado. Claro, ¿no? Y uno dice en esto de la droga que mencionas, que algunos observadores y expertos mencionan que la fórmula sería legalizar. Es imposible legalizar la droga, porque los mismos carteles son los que están opuestos. Absolutamente. Entonces habrá muchísimo dinero y mucho lobby para que eso no se pueda plantear. Por eso cooptan a la política. Por cierto. Y a la política, y a la policía, y a los militares, y a los empresarios, y a los medios, y a Pepito. Pero finalmente si el Estado lo que hace, ¿no es cierto?, es estar presente, ¿no es cierto?, y dar oportunidad y cambiar las estructuras de inequidad, finalmente, por lo menos puedes combatir medianamente igual, en igualdad de condiciones con esa fuerza, digamos. Pero quizás un poco ya para terminar, es hacer todos los esfuerzos para tener buenos partidos políticos. Sin duda. Ahí hay que empezar, porque ahí vamos a tener buenos dirigentes, buenos gobernantes, buenas autoridades, buenos representantes y todo. Y empezar a satanizar, ¿no es cierto?, el populismo antipolítica, que nos tiene tan mal también. Sí, porque somos excesivamente críticos, pero se merece, pues también. No, totalmente de acuerdo, pero no la política en sí misma. No, la política no. El populismo, la demagogia. Pero el populismo antipolítica que busca finalmente que elijamos a quienes no son políticos, que incluso sataniza, por ejemplo, que el Estado financie la promoción política. El Estado tiene que financiar la promoción política, porque si no, la política se convierte en un hobby de los que pueden pagar. Mientras haya transparencia. Pero lo que pasa es que entonces, como me financia el Estado, yo me inscribo en el partido Tutti Frutti. Así es. Porque me doy Pero cuarto de oro de popularidad con plata ajena. Pero el Estado te establece reglas. Entonces, si tú quieres, digamos, inscribirte en el partido Tutti Frutti, tienes que militar 3 años en ese partido. Exigir esas cosas. Tienes que tener coherencia Totalmente ideológica. Pero también viene de una discusión de falta de conceptualidad, decir que las ideologías ya no importan. ¿Cómo las ideologías ya no importan? Están más vivas que nunca. Seguro. En el cómo aplicamos la política pública, ahí está la ideología. Entonces, todas estas discusiones que pueden parecer no importantes, porque a la gente le matan afuera, es supremamente importante, porque es la génesis incluso del concepto de la gran discusión. Esto debería ser la gran discusión de empresarios, de gremios, de academia, del sindicato. Con un proceso, ¿no? O sea, trabajar esto 1 año probablemente nos tome y bueno... Maestros, muchísimas gracias. Qué lindo que hemos conversado. Quiero agradecer a Pedro Donoso y a Mauricio Alarcón. Lo que ocurre con el Ecuador político del momento a partir del juicio político que está planteado y que tendrá una definición en las próximas horas en la Corte Constitucional. Juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Gracias por atender este diálogo.